Se cumplen 4 años del evento histórico que ha marcado nuestra historia reciente, el nunca bien ponderado estallido social. Y han habido múltiples explicaciones desde la izquierda. Algunos hablaron de una revuelta popular, un movimiento social incubándose para gloriosamente levantarse contra 30 años de opresión. Desde la derecha algunos vieron simplemente una ola irracional de violencia de una juventud que no respeta nada y a nadie. Pero, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Y acá yo creo que tenemos que delimitar correctamente el problema. Y acá voy a parafrasear lo que recientemente dijo Pepe Au. A ver, no nos debiese llamar la atención que 500 personas en un país de 20 millones de personas quieran quemar el metro. No nos debiese llamar la atención que hayan 5.000, 10.000, incluso 15.000, ya ponle 15.000 personas en un país de 20 millones de personas dispuestos a ir a Plaza Italia, a agarrarse a combo y a piedra con carabineros. No nos debiese sorprender aquello. Lo que debiese sorprendernos, sin embargo, sí debiese sorprendernos que haya 1 millón de personas protestando en una plaza, y aún nos debiese llamando la atención que 3 meses después de acontecido todo lo anterior, un humorista como Kramer pueda aplaudir a la primera línea con el aplauso del público. Entonces, ese es el fenómeno que hay que entender. El fenómeno que hay que entender es la relativa simpatía del ciudadano de pie respecto al estallido social, no obsesionarse respecto a lo que pasó o no pasó en Plaza Dignidad, Plaza Italia, como quieran llamarle, Plaza Baquedano. Entonces, porque ahí nos podemos obsesionar respecto a eso, ahí libros, libros, libros respecto a qué es lo que pasó en Baquedano. Da lo mismo lo que pasó en Baquedano, bueno, lo que importa es lo que pasó en toda la sociedad chilena. Eso es lo que hay que analizar. Entonces, para entender este fenómeno, el estallido social, debemos remontarnos hacia el año 1541, ¿no? Pedro de Valdivia funda Santiago. Pero eso ya sería muy largo el video, así que vamos a partir nomás desde el 2011. Desde el 2011. ¿Por qué elijo el 2011 para partir? Porque ahí parte la crisis política. Ahí se inicia la crisis de legitimidad que las élites no lograron resolver adecuadamente y ahora estamos en este vortex, en esta fase falla en la Matrix. Bueno, ¿qué ocurrió el 2011? El 2011 lo que ocurrió fue que el movimiento social, movimiento estudiantil específicamente, impugnó exitosamente el pacto de transición. ¿Qué significa impugnar exitosamente? Significa que la gente de a pie les encontró razón en la crítica, porque yo puedo acá en mis videos impugnar al Frente Amplio y no pasa nada, nadie le importa, ¿no? Solamente hay 3 personas que dicen como, oh sí, me gustó mucho tu video, 3 no me sirven, necesito 3 millones. Ya, bueno, el movimiento estudiantil logró esa cantidad de apoyo, de gente que empezó a encontrar razón en sus puntos de vista, pero para primero tenemos que ver las características del movimiento estudiantil y después las características de lo que me refiero yo cuando digo pacto de transición. Bueno, el movimiento estudiantil básicamente es un movimiento social heterogéneo, ¿no? Pero sin embargo, y esto creo que es relevante, conducido por o partidos políticos o colectivos políticos que se reivindican de izquierda. Entonces, eso no significa que el movimiento estudiantil fue para la izquierda, pero fue por la izquierda. Eso es así. ¿Y en qué consistió el movimiento estudiantil? Marcha, congregaciones, una en el Parque O'Higgins donde fue muchas personas, paro, toma. ¿Y qué es el pacto de la transición? El pacto de la transición es un acuerdo en parte expreso, por ejemplo, no sé, en la reforma constitucional de 1989 y el 2005, en parte tácito, en parte expreso, en parte tácito, entre los representantes políticos de la dictadura y representantes políticos del conglomerado de la concertación de partidos por la democracia. Más o menos ese es el pacto de transición que cogobernó este país por 20 años, desde, bueno, creo que podemos decir desde incluso 24, ¿no? Desde el 89 más o menos ya empieza a gobernar porque se cambia la constitución de Guzmán de cogobernar y esto termina más o menos
el 2014, ¿no? Bueno, ¿qué hizo bien este pacto de la transición, ¿no? Lo que hicieron bien fue hacerle los ajustes necesarios básicamente al modelo para crecer económicamente y disminuir la pobreza, ¿no? Y yo creo que esto es súper importante porque el modelo económico creo que es errado analizarlo como una weá monolítica. Neoliberalismo, ¡pah! Es un bloque de piedra, siempre es igual. Yo creo que esa es una versión interesada, incorrecta y además interesada, tanto de la izquierda como desde la derecha, porque en la izquierda quieren que todo el neoliberalismo sea igual para poder decir que todo fue muy malo, y la derecha quiere que todo sea igual para poder decir que todo fue muy bueno, ¿no? Pero obviamente hay elementos comunes entre lo que pasó en 1980 y lo que pasó en 2010, pero también hay muchas diferencias. Y yo creo que para entender más o menos lo que es el modelo verdad, tenemos que por lo menos distinguir cuatro fases. Cuatro fases que son las más o menos las hice yo más bien. Pero obviamente siguiendo la literatura. Está primero yo creo que la fase de locura, que dura hasta 1982, que es básicamente los Chicago Boys dejando la cagada. No voy a profundizar más o menos en eso. Después viene una fase que yo llamo la fase oligarca pragmática, ¿no? Que es como ya, bueno, no dejemos estar en la cagada, que es desde el año 83 hasta el año 89, ¿no? Hay mayor regulación, también se empujan un poco ciertas exportaciones, sobre todo lo que es la zona pesquera, y porque generalmente Chile solo está la exportación minera, bueno, también ahí empujaron otras exportaciones. Y también, eso sí, se mantuvo la estructura de profunda desigualdad, ¿no? Después viene la fase, lo que yo llamo la fase dorada, entre el año 90 y el año 97. Acá el país crecía 7% anual, meta de crecimiento como loco, y en esta fase fue una fase donde hubo cierta heterodoxia macroeconómica, para decirlo de manera bien elegante. ¿Qué significa eso? Significa que en esta fase igual el Estado chileno concilió dos cosas, ¿no? Primero, concilió la necesidad de recibir inversión extranjera, lo cual también en eso ayudó el hecho de que hayamos recuperado la democracia, lo cual permite que ya los inversionistas digan como, ah, ya, esto se está estabilizando, metamos plata, pero también se protegieron de la volatilidad cortoplacista. ¿Qué significa la volatilidad cortoplacista? Muy a grandes rasgos significa que yo soy inversionista, pongo, no sé, $100 y después, no sé, veo una protesta, me asusto y saco mis $100. Entonces eso hace que los países más chicos sean muy susceptibles a la volatilidad y no tengan la estabilidad necesaria para desarrollarse. Entonces Chile se tomó ciertos resguardos contra eso, pero tampoco puedes tomar tantos resguardos porque si tomas demasiados resguardos, nadie va a querer invertir. Entonces creo que ese punto medio lograron alcanzarlo el año 97, y después viene la crisis asiática que llega al año 97, pero ya el año 98 golpea más en serio el país. El año 97 lo golpeó ahí a penita. Y después viene una fase más social entre el año 2000, 2009, ¿no? Lago, Bachelet, y acá, sin embargo, acá hay más énfasis en el gasto social, ¿no? Porque la fase dorada de los gobiernos demócratas cristianos fue nomás métale crecimiento nomás, y que eso mejore el empleo, y que, bueno, ahí vamos sacando personas de la pobreza. En cambio, en los gobiernos de Bachelet y Lago dijeron, no, ya, focalicemos esto, preocupémonos de gasto social, qué sé yo, pero sin embargo, esta fase social, y esto es algo poco conocido en general por el común de los ciudadanos, fue más ortodoxo en lo macroeconómico. Es decir, los gobiernos demócratas cristianos, Foxley sobre todo, fue como más alejado del paradigma macroeconómico mainstream neoliberal que lo que fueron después los gobiernos de Lago y Bachelet. O sea, Eizaguirre y Velasco en esas materias fueron más ortodoxos que lo que fue Alejandro Fox, ministro demócrata cristiana. Entre paréntesis, no es el tema de este video, pero Marcel también es más ortodoxo que Alejandro Fox. Así que sí, persona que usted está viendo este video, en materias de macroeconomía, el gobierno de Elwin está a la izquierda que el gobierno de Boric. Bueno, pero también hubieron más cosas buenas en la transición, ¿no? También se secularizaron algunas instituciones, ¿no? Por ejemplo, ahora la gente, no sé, se puede divorciar, ahora los hijos del matrimonio tienen los mismos derechos que los hijos no nacidos dentro del matrimonio, se hicieron los cambios constitucionales,
antes mencionados, que esto es importante porque antes, no sé, por el año 2003 había senadores designados, el año 2007 ya no había senadores designados, así que hartas cosas buenas, pero también se hicieron cosas malas, o no se hicieron cosas bien, no sé, pónganlo ustedes como quieran ponerle, qué se hizo mal. Bueno, las cifras de desigualdad patrimonial, de desigualdad de ingreso, que no es lo mismo patrimonio que ingreso, la verdad, poco y nada. Algunos dicen que disminuyó ligeramente la desigualdad, yo creo que en realidad está en el margen de error eso es como decir, eso es como comentar que un 2.1 encuesta, no, en realidad, no sé, en todo caso, si no me quieren creer a mí, le pueden creer al informe del PNUD del 2017, no una guata tan sobreideologizada, que el PNUD del 2017 dice que no queda tan claro que ni siquiera haya bajado un poco la desigualdad durante la transición, que puede simplemente ser producto de errores y de matices metodológicos. Pero más complejo que todo que esto, que una simple cosa de cifras, ¿no? Porque unos tienen 14 y los otros tienen 2, eso es malo, ya, pero vamos a lo más concreto, cómo eso afecta la cohesión social. Y en general, la transición tiene tres debilidades, creo yo. Tres debilidades. La primera, la prestación del Estado en materias de salud y en educación deja mucho que desear. También uno podría decir pensiones, sí, pero pensiones no es tanto, porque yo creo que pensiones simplemente falta plata. Es simplemente que el Estado puede venir y empezar a ponerle más plata a las personas. En cambio, salud y educación requiere un Estado eficiente, qué sé yo. También, y esto es súper importante, súper difuso, pero por eso no se analiza mucho, pero muy importante, y esto escapa a la lógica de los economistas que analizan estas cosas, la noción de abuso, la noción de maltrato en la sociedad chilena, la sensación de que los poderosos me están cagando, sin importar si es un empresario o un político, me caga me caga Crispy y me caga el empresario. Me caga el weón que se colude y me caga el operador de medio pelo la concerta. Me están cagando, ¿no? Entonces, y eso escapa del debate ideológico que le gusta a usted de la izquierda contra la derecha, ¿no? Todos me están cagando. Y esto también, pero también esto tiene demostraciones concretas, por ejemplo, hay una falta de regulación adecuada en materia de libre competencia, ¿no? Que permiten que hayan casos de colusiones y después clases de ética, ¿no? No pasa mucho después de que todos se coluden, pero también hay un elemento que es más difícil de cuantificar, más difícil de decir, acá hay un problema, podemos hacer una reforma y arreglarlo, que es un tema de falta de democratización de las relaciones sociales, ¿no? Porque en Chile siempre han habido relaciones sociales muy jerarquizadas entre las clases sociales y mucha gente pensó que la alegría ya viene también en esa noción de la vida cotidiana la sociedad no se democratiza y eso también le genera problema a la legitimidad del modelo. Y también, obviamente, tercero, cláusula, la clausura de las posiciones privilegiadas. Esto también es un problema que en la transición básicamente no se tocó. Porque es verdad, mucha gente pasó de La Pintana a un departamento en la Florida. Y ahí están. Y mucha gente no tenía zapatilla, ahora tiene zapatilla. Mucha gente no tenía auto, ahora tiene auto. Mucha gente no tenía tele, ahora tiene tele. Ya. Pero, ¿qué pasa con quienes siguen siendo, de dónde son los abogados, los mejores abogados de Sanhattan? ¿De dónde son los gerentes generales de la empresa? ¿Quiénes son los ministros y personas importantes de este actual gobierno, Boric, supuestamente progresista? Ahí, puta, que no ha habido tanta movilidad social. Y si vemos todas estas tres cosas, todo esto, vamos viendo, problemas en la prestación del Estado, educación. Noción de abuso, lucro. No al lucro, el no al lucro no es una weá económica, weón. Es una sensación de que hay unos weones que se están aprovechando y te están cagando. Clausura de posición de privilegio. Todo esto también lo replica el sistema educativo. Entonces, por eso el movimiento estudiantil pudo impugnar el pacto de la transición. Y además también hubieron problemas con el sistema político. Dos problemas graves. Uno, no incluye a los jóvenes. Esta demografía no logró meterse.
al pacto de transición. Y es que acá también yo creo que se genera un círculo vicioso con el voto obligatorio de inscripción voluntaria. ¿Por qué? Porque la gente cumple 18 años y te dicen, ya, weón, si querís, te inscribís, y si querís, no. Pues si te inscribís, tenés que votar siempre el resto de tu vida, siempre, siempre, siempre. Chucha. Entonces muchos buenos no se inscribían. Entonces, ¿qué pasaba? El diputado veía que los buenos que estaban inscritos eran los viejos y no los jóvenes. Entonces, como los jóvenes no estaban inscritos y los viejos sí, los buenos solo hacían cosas para los viejos, filo los jóvenes. Entonces, como nadie está haciendo cosas para los jóvenes no se inscriben. Y como los jóvenes no se inscriben, los diputados no pescan a los jóvenes y solo pescan a los viejos. Y así entramos en este círculo vicioso. Entonces, los jóvenes ya no están representados por el sistema político, se tienen que manifestar de manera extrainstitucional. ¡Paf! Nació el movimiento estudiantil. También, y esto también, primero, eso es el primero, un problema. El otro problema del sistema político, abandono para los latinos sectores populares. Mucha gente de los sectores populares dejó de ir a pesar de la obligatoriedad del voto y esto ya se empieza a incluso a manifestar en 1997, cuando ya llevábamos 7 años de alto crecimiento económico. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, bueno, después de lo que pasó en 1960 y 1973, se preguntarán ustedes qué pasó. Tarea para quien está viendo el video, usted lo puede buscar en Google. Resulta que ahí quedó muy la caga. Entonces ahora el sistema político se fue al otro extremo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que para que la democracia sea funcional se requieren dos cosas, no solamente una, dos cosas. Uno, una elección no puede ser de vida o muerte. La gente no se puede estar jugando la vida en una elección, porque cuando eso pasa el clima está muy polarizado. Pero tampoco puede ser que la elección dé lo mismo, porque cuando la elección dé lo mismo, la democracia pierde el vigor necesario. ¿Y qué es lo que pasó, a mi juicio, en la fase tardía de el pacto de transición? Las elecciones en verdad no importaban mucho. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahora, obviamente, esto no significa, no significa por ningún motivo que que la ciudadanía que apoyó pasivamente el movimiento estudiantil a través de la encuesta adhería al programa de la izquierda. Era una adhesión mucho más desideologizada. Porque mucha gente sí, así, el lucro es malo, pero se refería a que es malo que te caguen, no que es malo que un empresario tenga una rentabilidad de maneja un colegio y producto de manejar un colegio tenga una rentabilidad económica. Entonces, ahí está el diagnóstico del movimiento estudiantil que tiene que ser más fino. ¿Y cuál es el problema? Los diagnósticos de la élite respecto al 2011 fueron malos y por eso hubo estallido social. Vamos, sigamos viendo acá. Bueno, pero lo que tenemos que entender es que una vez que viene el 2011 y el pacto de la transición queda en jaque, obviamente los impugnadores no están en condiciones de gobernar en ese momento, ¿no? No es que el 2013 ya Giorgio Jackson presidente, no tenían una institucionalidad, no tenían orgánica, solo habían dejado la zorra, no estaban en condiciones ni siquiera de competir electoralmente. Bueno, fast forward, entre paréntesis, bueno, ahora ni siquiera sabemos si están en condiciones de gobernar ahora, pero al menos estuvieron en condiciones de ganar una elección. Pero ahora ya sabemos que otra cosa es con guitarra. Ok, pero en ese entonces ni siquiera estaban en condiciones de disputar seriamente electoralmente. Entonces la pelota queda necesariamente en la misma élite. Porque el impugnador no está en condiciones de gobernar. Es como si, no sé, por la Revolución Cubana en el año 59, Fidel Castro deja la zorra, pero el bueno no tiene capacidad de asumir el gobierno, entonces la misma élite impugnada debe decir como ya, estos buenos nos impugnaron, así que ahora nosotros tenemos que resolver la cagada. ¿Cachai? Entonces, en muchos procesos revolucionarios, el que impugna está en condiciones de asumir el poder, asume el poder él y después que quede la cagada que puede quedar, ¿no? Entonces ahí tenemos la revolución rusa, la revolución china, la revolución francesa, la revolución estadounidense, meta de revoluciones. Pero en este caso, la impugnación más bien es más tierna. No hay buena, es simpática. A lo más salieron tres anarcos, rompieron un semáforo, llegaron los pacos, se fueron los anarcos. Entonces, la misma élite que el sistema, que los movimientos sociales dice usted es una mierda, la gente le dice a la élite usted es una mierda, y ahora la misma élite que es una mierda es la que tiene que resolver el problema. Spoilers, no lo resolvió. Bueno, primer intento. Bachelet. Bachelet
Siempre, el caso Cabal. No, si esta weá no se trata el caso Cabal, weón. Esa es la weá que inventaron los weones de la Concerta para no hacerse cargo de su fracaso político. ¿Qué es lo que pasa? Primero, Bachelet, ¿qué hace bien Bachelet? ¿Qué hace bien la tesis bacheletista del primer gobierno? Entiende que hay temas pendientes en la transición. Y hay una autocrítica como si debimos haber abierto más espacios, no los abrí. Me autoflagelo. Latigazo para mí. Ahí Carolina Toá llorando mientras pedía votos para ser alcaldesa de Santiago. Bueno, pero hubieron errores. Un error importante del gobierno Bachelet fue menospreciar la importancia del crecimiento económico. Pensaron que eso ya estaba resuelto. Pero acá yo creo que acá voy a tener que detenerme un poco porque esto es extremadamente importante, pero creo que es razonable, es perdonable que no hayan, que hayan pensado eso, porque la verdad es que la tendencia de menor crecimiento desde 1990 hasta la fecha no es lineal. No es que en 90 crecimos al 8%, después al 7,8%, después al 7,7% y ahora estamos, weón, puta en cero. No, no, no fue así. De hecho, hasta el año 97 la weá va a la raja. Crisis asiática. Desde el año 98 hasta 2003 crecimos, weón, como no sé, a un 2% anual. No tengo la cifra exacta en este momento, pero crecimos súper poco. Pero después viene el boom del cobre, la recuperación de la crisis asiática y entre el 2004 al 2007, weón, crecimos nuevamente, weón, al 6%. Chile, Jaguar, de América nuevamente. Después, entre el 2008 y el 2009, viene una crisis, la crisis subprime, qué sé yo, y después entre el 2010 y el 2012 vino la recuperación de esa crisis, un nuevo boom del cobre, qué sé yo, y entre el 2010 y el 2012 crecimos al 6%. Entonces, todo este diagnóstico respecto al movimiento estudiantil se está haciendo con el país creciendo al 6%. Entonces, si estamos creciendo al 6% de 2010, 6% 2011, 6% 2012, los actores dicen, bueno, con crecimiento estamos bien. Y ese fue a mi juicio, un diagnóstico muy errado que hicieron ciertos personeros del gobierno de Bachelet. Porque, y este acá tiene también el error de mucha gente de la derecha, y esta weá se la tienen que ver en la cabeza. No existe una dicotomía entre crecimiento y igualdad. ¿Qué mierda inventó esa huevada? Obviamente gente interesada en que no haya redistribución de los ingresos, pero a ver, primero hay hartas razones para, para sostener que la concentración económica es mala para el crecimiento. De partida está la razón, bueno, hay un problema de justicia y ya, hay un argumento de cohesión social. Es decir, si tú tienes el Gini arriba de 0,5 como lo tiene Chile, aunque los estudios digan que no son mentiras porque no entrevistan a ciertos huevones, qué sé yo, ya, aunque Chile tenga, si tú tienes harto desigualdad, ¿qué pasa? Ese país se expone a tener episodios de crisis sociales importantes como el estallido social, y después resulta que si hay estallido social, la gente, los inversionistas se asustan, qué sé yo. Entonces al final del día, igual termináis creciendo menos. Pero incluso este argumento es un poco burdo, aunque en nuestro caso creo que resultó ser cierto, pero también hay un tema incluso de eficacia económica, como porque si tú tienes la economía muy concentrada, las pymes pierden competitividad porque no tienen dificultades accediendo eh, a préstamos y ahí se forman cuellos de botella y ahí la economía no se desarrolla todo lo que podría hacerlo y además también hay un tema, buena parte, de que es profundamente injusto que no todas las personas tengamos las mismas oportunidades, también hay un problema de eficacia porque ahí tú desperdicias talento, porque tienes personas que a lo mejor podrían haber sido muy grandes ingenieros y científicos y no lo fueron, porque no tuvieron oportunidades. Entonces se perdieron ahí ante quién sabe qué cosa. Bueno, a lo mejor algunos son científicos, ahora están ahí haciendo droga de alta calidad en algún laboratorio de Santiago. Bueno, ¿y cuál es el otro error que vamos siguiendo con los errores de Bachelet? Supusieron que el movimiento estudiantil implicaba como una especie de etos social demócrata, donde los valores como la solidaridad están instaurados, weón, y el 2011 nunca fue eso, weón. Entonces, ¿en qué se manifiesta esto?
Se manifiesta, weón, en que estos weones de la Concerta pensaron que podían decirle a la clase media, ya, ahora vienen los niños pobres a estudiar a sus colegios, muy bien, este país más justo. Ni cagando, bueno, eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que la clase media vio con mucho nerviosismo esta weá. Vio con mucho nerviosismo, dijo, pero weón, yo me he esforzado, me he esforzado para que mi hijo tenga una mejor educación y ahora esto queda en nada. Y más encima, déjenme decirle, esto ya otro entre paréntesis, de que los reclamos de los padres, no me acuerdo que los expertos decían, "Oh, la evidencia en Francia, la evidencia en Países Bajos, la evidencia en Finlandia". Hermano, los colegios quedaron hechos picos sin la selección, weón. Tenemos que sincerar la cosa, guste o no guste, guste o no guste. Bueno, sí que entonces, pero aún así, fue un error suponer que ahora la gente adhería a valores sociales demócratas, weón, no, era una impugnación mucho más despolitizada, no es que la clase media después del 2011, después de ver a George Jackson y a Camila Vallejo, estaba listo para tomarse de las manos y cantar cumpa, ya, weón, ven, ven, niño de colegio, ven, niño de barrio vulnerable, ven a mi colegio, yo te recibo con los brazos abiertos y seremos un país más justo en nuestro colegio que no está socialmente segregado. Ni cagando pasó esa weá, pues weón. Entonces ahí se arreglaron estos weones, pero claro, es más fácil echarle la culpa al guatón Dávalo. Ahí el guatón Dávalo en su Lexus. Claro, eso fue lo que cagó el gobierno de Bachelet. No una lectura voluntarista de el movimiento estudiantil. Vámonos ahora con Piñera, porque por último creo que los errores de Bachelet son más sofisticados, los errores de la derecha son simplemente un argumento muy que solamente se explica porque tenían ganas de creer en esos argumentos. Básicamente el rollo de la derecha era que el modelo era tan bacán que generó muchas expectativas y la gente le faltó paciencia. Es decir, algunos estaban teniendo tele, viajes al extranjero y todos los manjares del neoliberalismo y a los otros les iba a llegar, pero se apuraron mucho, weón, y empezaron a votar por la izquierda y no debían haber votado por la izquierda, debieron haber esperado que eventualmente le llegase todas las bondades del modelo, es decir, la gente le exigió mucho en muy poco tiempo, ¿no? Como ese equipo de fútbol, ese técnico cagar al equipo de fútbol en segunda división, lo sube en primera división y en primera división empieza a perder ahí en partidos contra los equipos más buenos y la gente dice, pero weón, ¿cómo no estáis ganando los partidos en primera división? Y dice, pero weón, si agarré el equipo, weón, ni siquiera en segunda, lo agarré en tercera, estoy en la mitad de tabla en primera. No, weón, que se vaya el técnico, que se vaya el técnico, llega el técnico y gracias al técnico habíamos llegado a primera división. Ya esa es como la tele que se pasaron los empresarios, ¿no? Que todo estaba muy bien y que el populacho se puso impaciente y descarriló nuestra llave al desarrollo. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hacen estos hueones? Exacerban todo lo positivo, exacerban todo lo positivo. Entonces le van a decir que había 40% de pobreza, ahora hay 12% de pobreza. No sé en cuanto es que cada ya esa cifra ya no importa mucho, porque ahora en la CACEM nos dicen 6% de pobreza, ni cagando hay 6% de pobreza, pues bueno, obviamente hay más. Así que bueno, ya las cifras, ni siquiera las cifras son confiables ahora. Eh, y obviamente descubrieron lo negativo. La derecha hizo como que no hubiesen problemas de cohesión social. Oh, eso no importa. Eso son cosas de gente de izquierda. Eso son cosas de marxistas leninistas. Y la huevada. Y también, obviamente, ignorar. O sea, si lo ignoró la concerta lo ignoró. Obviamente, estos buenos también ignoraron la tendencia de a la baja del crecimiento económico. También ignoraron, porque mucha gente pensaba que con Piñera, tiempos mejores, volvía Piñera al 2018 y a crecer al 6% nuevamente. ¿Qué pasó en la práctica? En la práctica resultó que en el gobierno de Piñera los diagnósticos errados de su coalición política explotaron en la cara de manera espectacular. Primero, crecimiento económico. Crecimiento económico, al parecer Piñera no tenía una varita mágica. ¡Pim! Crecimiento económico, 6% de crecimiento económico. Al parecer no. Y eso que fíjense que hubo un pequeño boost el 2018. Chile creció
4% el 2018 precisamente por un muy mal, muy mal ojo empresarial que pensaban que ahora sí iban a haber buenas condiciones para invertir. Sí, señor empresario, yo no sé qué tan buen ojo tuvo esa idea, pero ya el 2019, antes del estallido social, ya habían resultados económicos abiertamente mediocres. Eso se mezcló con una alza de servicios básicos. Entonces Piñera decía, tú votas por mí, vas a tener mejores empleos, vas a poder consumir más cosas. Y la gente no podía consumir más cosas porque el crecimiento económico derechamente mediocre el 2019, no sé cuánto hubiese terminado sin estallido social, 2,5%, no sé, porque terminó en 2. Entonces ya, 0,5 se lo puedo culpar al estallido social. Alza de servicios básicos, transporte público. ¿Les suena la alza del transporte público? ¿Les suena la alza del transporte público? O yo, no había cohesión social. Y los ministros pensaban que la cohesión social son weas para los pobres weones. Entonces ahí Fontaine hablando weá, la reina hablando weá. Listo, GG, a la mierda. No, listo. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es el estallido social? El estallido social es el fracaso de la clase política de procesar el 2011. Eso es. Eso es básicamente. ¿Qué viene después? Bueno, después ya es otra historia, otros videos, pero obviamente la clase política tradicional, los actores que acabo de analizar en los últimos 10-15 minutos de video, se deslegitimaron en la B. Y ahora vinieron otros actores, Boric, Kast, lo visto hasta ahora. Tenemos un preview de lo que han sido los últimos 2 años. Parece que la cosa no ha sido mucho mejor. Parece que la cosa no ha sido mucho mejor. Parece ser que el 2019 entramos en una espiral, no sé qué, no muy positivo, porque entonces ya pasémosle con lista del pueblo, reescriban la constitución, concha su madre. Ya, personas de 35 años gobiernan el país, ya no funcionó, ya, fascistas, escriban ustedes la constitución y estamos ahí en un ciclo, weón, que no sé, parece que había que resolver esto, weón, el del 2011 y el 2018 creo que, me temo que el daño ya se hizo y va a costar salir de la dinámica. Esos años, 2010, 2011, 2018, Bachelet 2, Piñera 2, dos gobiernos que son los responsables de que este país esté en la situación que esté, pero bueno, ustedes échenle la culpa a la primera línea, échenle la culpa a la señora del furgón que se puso un corpóreo. Bueno, eso. Por ahora me despido, los invito a suscribirse. En el último video se me olvidó decir bueno, que se tienen que suscribir, pero igual llegaron 6 personas, así que muchas gracias a esas 6 personas. Tengan like, los estimo, que estén bien, adiós.